básicamente la idea de calcular integrales utilizando aproximaciones, ¿sí? Esas aproximaciones nosotros las llamamos específicamente suma superior y suma inferior, donde la suma inferior es la suma por defecto, la suma superior es la suma por exceso, ¿sí? La idea fundamental es específicamente que cuando nosotros calculemos esa suma con esos valores de esa suma de alguna manera, nosotros vamos a después poder en cierta medida calcular lo que queremos, que es el A. Con respecto a las sumas, estábamos viendo las propiedades, específicamente vimos la clase pasada que la suma superior es una partición siempre menor o igual que la suma superior, que afinada la partición lo que hace con las sumas inferiores es aumentar el valor. Si tenemos una suma superior, al afinar la partición disminuye la suma superior. Y vimos que en la 4 en realidad que las sumas superiores disminuyen hasta un cierto ínfimo y las inferiores, las sumas inferiores, aumentan hasta un cierto supremo, ¿sí? Esas relaciones las llegamos a ver la clase pasada, demostramos esas relaciones. Me interesa específicamente la quinta, que es que el supremo de las inferiores va a ser menor o igual que el ínfimo de las superiores, ¿sí? La idea fundamental es justamente la definición de integral de Riemann es la igualdad de los formas. O sea, partimos de una función f definida y acotada en el intervalo AB. Si j es igual a j, se dice que f es integrable de Riemann en el intervalo cerrado AB. Se anota f pertenece a R de AB. Acá la función integrable, la integrabilidad es como una propiedad, al igual que continuidad, derivabilidad, la integrabilidad es una propiedad de la función. O sea, que si la función es integrable, significa algo, ¿sí? La integrabilidad, en realidad, vieron acá dice integrable Riemann, en el sentido. El hecho es que la integrabilidad hay varias formas distintas de definir integrabilidad. En realidad, ¿por qué trabajamos específicamente nosotros con la integrabilidad de Riemann? Porque me permite, o sea, la integrabilidad de Riemann matemáticamente es una integral intermedia. En el sentido de que no es la más fácil de todas, pero no es la más potente de todas. ¿Por qué nos interesa una intermedia? ¿Cuál es la ventaja de Riemann? Riemann en realidad integra también funciones discontinuas. O sea, una ventaja de la función de integralidad de Riemann es que me permite integrar cierto tipo de discontinuidades, ¿sí? Eso vamos a trabajar obviamente más adelante en el práctico. Pero en realidad es una integral intermedia, ¿tá? Que para lo que vamos a usar a lo largo de la carrera funciona, camina en la mayoría de los casos y de lo que vamos a trabajar, ¿sí? No interesa obviamente la más potente, si no interesa demasiado, que es la integral de nivel, eso lo ven usualmente en la licenciatura. Tampoco la menos con funciones continuas. O sea, no sé si tiene nombre esa integralidad, pero después ahí entre medio se encuentran varios tipos de sentidos de integrabilidad. Por eso en realidad, de vuelta, a nosotros vamos a trabajar con Riemann fundamentalmente porque cierto tipo de funciones continuas van a ser integrales. Entonces, ahí vamos a poder trabajar con esta integralidad. Obviamente que
¿Qué es lo que me interesa específicamente? ¿Para qué hice todo esto, se supone? Para calcular la integral. La integral de f en AB se define con ese chirimbolo raro. La integral, ese chirimbolito es la integral entre b de f. Eso representa el valor de la integral. ¿Qué es el valor de la integral? El valor del j. Por eso el valor del j acá tiene un cierto significado. Específicamente es el valor de la integral. Pero fundamentalmente eso simplemente es una notación para representar lo que en principio queríamos calcular entre comillas, que era el área. ¿Se acuerdan? Se supone que ahí, bajo ciertos casos, aparece la identificativa de área que estuvimos viendo nosotros la clase pasada. Bueno, entonces, la idea fundamental acá es que nosotros tenemos que, para la integral específicamente, tenemos que calcular los valores de j. Entonces, vamos a tomar f de x igual una constante. Vamos a tomar p es una partición del intervalo AB que lo divide en n intervalitos y su k. Y se acomodaba acá. Para calcular las sumas, en cada intervalo necesitamos el delta y k, el supremo y el ínfimo. ¿Sí? ¿Qué conocemos? De esas tres cosas, ¿qué conocemos? ¿Conocemos algo? ¿Y conocés la partición? Pero no me dicen que son iguales. No te confundas con eso. Acá me dicen la partición que divide en intervalos, pero de esos intervalos no me dice nada si son iguales, distintos, como son. ¿Entiendes? Entonces, a priori, el delta y k, si no conozco la partición, no lo puedo hacer. ¿Qué cosa? ¿A iguales a qué? ¿A qué? Ah, bueno. Está bien. El hecho es que si la función es constante, ¿qué pasa con supremo e ínfimo? Son iguales a la constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto vale C, esto vale C. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando planteamos la suma? O sea, la suma superior sería la sumatoria desde k igual 1 hasta n del supremo por el delta de k. Pero como el supremo siempre es n, ¿qué podemos hacer ahora? Sacarlo para afuera. Distributiva.
¿Sí? Me queda la suma de las amplitudes. ¿Por qué me avisan a Ya pasaron, desde que dimos vuelta, 44 minutos. Yo obviamente no me vieron que yo hice el gesto y después me olvidé, pensé que estaba prendido. ¿Prendió la lucecita arriba? Obvio que no me di cuenta, o sea, hice el gesto así, pensé que estaba prendido y no estaba prendido. Hay que esperar que caliente. Igual no es el caso peor. No me acuerdo si fue el año pasado, el otro año. Di toda una clase con el coso apagado. Y al final de la clase, que a veces viene a hacer preguntas, me dice uno, profe, ¿por qué nunca aprendió eso? Porque en realidad o no me di cuenta, las cosas no las veo, no vi que estaba apagado. Se ve ahora. Suma superior. La constante distributiva la saco fuera de la sumatoria, me queda la sumatoria de los delta K. Y si sumamos todas las amplitudes, ¿qué me da la suma de todas las amplitudes? ¿Qué cosa de la B? No, el intervalo AB no. La amplitud del intervalo AB. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso me va a dar la suma de todas las amplitudes, me va a dar la amplitud del intervalo AB. ¿Y cuánto es la amplitud del intervalo AB? Yo, cada pregunta. Obvio. ¿Preguntas de estos? ¿Entienden? O sea, como la amplitud del intervalo de primeros árboles, imagínate eso. Ahora, esto me dio la suma superior. ¿Para qué particiones la suma superior va a dar esto? Yo y mi pregunta. ¿Alguna idea? Fíjense que, ¿cómo elegí la partición yo acá? Pero tomé una partición cualquiera, genérica. No estoy tomando un caso específico de particiones. Estoy tomando una partición genérica. ¿Por qué me interesa saber qué es genérica? Porque la partición afecta el resultado de la suma. No. Entonces, la suma superior va a ser igual a C por B menos A para toda partición. Porque de la partición yo no tomé absolutamente nada. Entonces, específicamente en este caso, se cumple para toda partición. ¿Cuál es el interés que tengo en que la suma superior me valga siempre C por B menos A? ¿Y para qué me interesa eso? No. ¿Vas a hacer la suma inferior? Todavía no.
¿No? Estamos con las superiores. ¿Sí? Después vamos a hacer, más adelante vamos a hacer las superiores. Pero por ahora, ¿qué me aporta saber que la suma superior vale siempre C por B menos A? ¿Cuándo es integrable la función? J igual J. ¿Qué me aporta esto? Más que eso. ¿Por qué? ¿Qué necesito yo para ver que es integrable? El valor de las jotas. ¿Qué es J mayúscula? El ínfimo de las superiores. Si las sumas superiores me dieron siempre eso, ¿cuánto vale el ínfimo de las sumas inferiores? Eso que está ahí. ¿De acuerdo? O sea, esto me interesa, ¿por qué? Porque con esto, como la suma vale siempre C por B menos A, el ínfimo va a ser igual a lo mismo. J va a ser C por B menos A. ¿Se entienden? Porque para ver la integralidad acá necesito los J. Para ver la integralidad acá necesito los J. Por eso primero necesito los J. ¿Qué pasa con la suma inferior? Tiene que haber. Porque el ínfimo es igual. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar con la suma inferior? La suma inferior va a ser igual a ¿qué cosa? C por B menos A. Para toda partición. Con lo cual, ¿cuánto vale J? C por B menos A. ¿Cómo son los dos Jotas? Igual. J igual J, entonces la función f es integrable. F es integrable en AB. ¿Y cuándo va a valer la integral entre A y B de F? ¿Sí? ¿Hay alguna sorpresita que diera esto? Función constante AB, la integral obviamente es este rectangulito. ¿Entienden? Por eso es más que razonable que de esa regla. Bueno. Entonces, por un lado, la integral de Riemann me dice que la igualdad de los J, específicamente me da que la función es integrable, el valor de J me dice específicamente lo de la integralidad. O el valor de la integral. La J me da el valor de la integral. Ahora, la clase pasada habíamos calculado la suma superior y la suma inferior en el intervalo
0b de esta función. Esto era b cuadrado sobre 2 ¿Se acuerdan? Que hicimos, planteamos la suma de Gauss con todas esas cosas para llegar a estos lindos resultados. Pero cuando hicimos todas las sumas, específicamente llegamos a estas relaciones. ¿Por qué me interesa esto? Porque fíjense que a diferencia de lo que pasaba en el ejemplo anterior, acá suma superior y suma inferior no son constantes. Entonces, además acá tiene otro problema, que estas particiones son igualmente espaciadas. Entonces no es cualquier partición. ¿Estamos de acuerdo? Pero, de alguna manera, nosotros vamos a ver específicamente que con esto podemos determinar ciertas reglas. En el sentido de que esto es mayor o igual que J, esto es menor o igual que J. ¿Sí? Por ser suma superior y ser suma inferior. Ahora, si nosotros miramos, vamos a trabajar con este término. Fíjense que cuando hacemos esta suma, ¿qué podemos afirmar de esa suma? Siempre, para cualquier tengan en cuenta que J, ¿qué es? Es el ínfimo de las sumas. ¿Qué es el ínfimo? La mayor de las cotas inferiores. De las cotas inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a interesar de este numerito? Que está allá adentro. Si estamos trabajando con ínfimos. Es el mayor número. Antes que eso, porque el ínfimo, ¿qué es? La mayor de las cotas. Primero te busco las cotas. Que sea la mayor o no, es decir, después me va a interesar para el ínfimo, pero al principio necesito una cota. ¿Entienden? Y bueno, ¿qué cota tiene esto? ¿Cuál es la cota más obvia que tiene esto? Sí, en realidad, como más obvia, 0. Porque ¿cómo son los dos numeritos? Positivos. Si sumamos dos números positivos, ese número va a ser más grande que 0. Pero 0, en este caso específico, no es la mayor de las cotas. ¿Por qué? Porque como el 1 sobre n es mayor que 0, obviamente esto va a ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con que este numerito es siempre mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque si a eso lo multiplico por b cuadrado sobre 2, por 1 más 1 sobre n, esto va a ser mayor o igual que b cuadrado de 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, b cuadrado sobre 2 es una cota de este número. Inferior. ¿Hay algún numerito más grande que b cuadrado sobre 2 que sea cota inferior?
Acuérdense que todo cota, ínfimo y supremo va para este parcial, O sea que todo esto no es cosa, más allá que integración no va para el parcial, cota, ínfimo y supremo sí va para el parcial. Repito la pregunta. O la pregunta es diferente. ¿Este numerito es el ínfimo de esto? ¿No? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí, porque si le multiplicas el número. Sí, hermosamente. No, yo no. Porque le está multiplicando el número, entonces todos los números, o sea, a ese número siempre va a estar multiplicando algo. ¿No es por eso? Sí, pero a ver, ojo. La idea es la siguiente. No porque... Puede haber un numerito b cuadrado sobre 2 más epsilon, que sea obviamente este numerito, si el epsilon positivo, va a ser más grande que este. Pero para que seas ínfimo, tiene que ser la mayor de las cotas inferiores. Entonces, ¿qué tiene que pasar? No puede haber ningún número más grande que eso que también sea cota inferior. ¿Se entiende? Y entonces, fíjense que si eso ocurriera, ¿qué me queda? B cuadrado sobre 2 más B cuadrado. No sé qué. Distributiva quiero hacer acá y no me sale. ¿Sí? Con lo cual, obviamente que, fíjense que tengo estos dos términos, el mismo término en ambos lados, estoy diciendo que b cuadrado sobre 2n siempre tiene que ser mayor o igual que el epsilon. ¿Y eso es cierto? Acuérdense que el epsilon es mayor que el epsilon. ¿Se cumple eso? Si se cumpliera eso, están muertos. Se tiene que cumplir esto. ¿Vieron lo que hice rápido? Así, ¿no? Simplemente pasé viendo el epsilon y le multiplicando, no más que eso. El 0 se mantenía. ¿Qué estoy afirmando con esta desigualdad? ¿El n de dónde salió? El n era la cantidad de intervalos que dividía el AB. O sea, ¿qué tipo de número es el n? Si la cantidad de intervalos natural. ¿Y qué estoy diciendo con esta desigualdad? ¿Cómo están los naturales? Si están entre 0 y un numerito.
costados. Y bueno, entonces, pero no hay reacción. Qué loco. A ver, si pasara esto, lo que estamos diciendo es que los naturales deberían estar cotados, cosa que no se cumple, que no es cierto, obviamente. Entonces, en principio, ¿por qué? A ver, quedan muchas cosas de vista en realidad, porque obviamente, si el épsilon es fijo con el natural, este número no. ¿Por qué? Porque aumento el n y este numerito siempre lo voy a poder hacer más chico que el épsilon. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, justamente, más allá de que tuve que llegar a los naturales acotados, es decir, esta relación impide que haya una cota superior más grande que b cuadrado sobre 12. ¿Se entiende? Con lo cual, ¿qué estoy diciendo de b cuadrado sobre 2? Que es el ínfimo. ¿Qué es el ínfimo? ¿De acuerdo? ¿Qué es el ínfimo? Uy, ya es otra vez. Pero ¿qué habíamos dicho del ínfimo? Que va a ser este numerito, en realidad, va a ser mayor o igual que el j. Hay un detalle que lo comento muy por arriba, es que tengan en cuenta que estas particiones no son todas las particiones, sino son las igualmente espaciadas. Por eso, este ínfimo no tiene por qué ser el j, porque j es el ínfimo de todas las sumas superiores. Y acá no, son las igualmente espaciadas. ¿Sí? Pero esa relación se cumple. No lo voy a hacer. El hecho es que con las sumas inferiores, como es b cuadrado 1 menos 1 sobre n, ahí justamente en realidad se va a cumplir esta otra relación. Nosotros dijimos, la suma inferior es un n, f es b cuadrado sobre 2 por 1 sobre n, esto es mayor o igual que b cuadrado sobre 2, que es mayor o igual que perdón, creo que es 1. La suma inferior es b cuadrado sobre 2, 1 menos 1 sobre n, en realidad va a ser menor o igual que b cuadrado sobre 2, y a su vez va a ser menor o igual que j. Obviamente que no voy a hacerlo de supremo, pero es igual a lo anterior. Ahora, por la propiedad 5, j es menor o igual que j. ¿Sí? Que esto es menor o igual, por lo de arriba, b cuadrado sobre 2. Y ahí que llegamos. Tigrín. ¿Qué cohen? ¿Por qué? O sea, ¿qué número hay entre b? ¿Cuántos números hay entre b cuadrado sobre 2 y b cuadrado sobre 2? Uno solo en realidad. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, con esta relación directamente, ¿qué vamos a llegar? A que J es igual a J es igual a B cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la función es integrable, o sea, f de x igual a x es integrable, y la integral era entre c de b de la función f da b cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ahora, mi función es x. Si hago un dibujito, x. Se supone que estoy calculando la integral en qué intervalo. De 0 a b. O sea que la integral que me quedaría un triángulo. ¿Y cómo calculan el triángulo? El área del triángulo. ¿Y cuál? La base y la altura. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? B cuadrado sobre 2. O sea, todo esto va a llegar a esto. Obviamente que, y fíjense qué función complicada, f de x igual a x. ¿Qué ocurre? El hecho es que la definición, como definición, es inoperante para cualquier función. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento que se requiere, calcular los sumas para hallar los j, para ver si son iguales, obviamente, para decir en funciones que son mucho más complicadas, es un proceso bastante más que engorroso de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho es que la definición me dice eso. Lo que nosotros tenemos que buscar son formas que me permitan facilitar. O sea, lo que me interesa, lo que vamos a tratar de ver es justamente encontrar formas más sencillas para calcular integrales. Porque si tengo que hacer todo esto cuando quiero calcular integrales, estamos locos. Pero por suerte, a medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar otras formas más sencillas de hacer todo, sin pasar por las sumas y sin pasar por los juegos. Pero, como recién arrancamos, tenemos que empezar solo con esto. O sea que por ahora, la única posibilidad que tenemos para calcular integrales es hallar los juegos. Ahora, acá me pide que para que sea integrable, los j tienen que ser iguales. Obviamente que también eso es un proceso bastante engorroso, así que vamos a buscar una forma más sencilla de probar la integrabilidad de funciones. ¿Esto qué es? Lo que vamos a llamar la condición de Riemann. La condición de Riemann, la ventaja que tiene es que es condición necesaria y suficiente. La función f es integrable en el intervalo a b si, solo si, dado un épsilon positivo, existe una partición dependiente del épsilon donde la suma superior menos la suma inferior tiene que ser menor que el épsilon. ¿Sí? O sea, primero, condición necesaria y suficiente. Segundo,
Hay un detalle acá que usualmente cuando aparece el épsilon lo usamos mucho en donde, en la definición del límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí había que ver qué cosa, que el valor absoluto de la función menos el valor del límite fuera menor que el épsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué acá no hay un valor absoluto? O sea, el valor absoluto hace que me acote de ambos lados. ¿Por qué en este caso no hay un valor absoluto de esa diferencia? ¿No sería más razonable ponerle un valor absoluto? Claro. Es que ahí está. La suma superior siempre es más grande que la inferior. O sea que esa suma siempre, esa diferencia, perdón, siempre es mayor que cero. O sea que en realidad la otra acotación está implícita. O sea, porque la suma superior siempre es más grande que la inferior. O sea, no se pone que es mayor que cero porque está implícita en las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea fundamental. La condición de rima lo que me ahorra específicamente es tener que calcular los jotas. Porque simplemente haciendo la diferencia y tener que ser más chica que el epsilon, automáticamente me asegura la integral. Bueno, ¿preguntas? Vamos a ver ahora algunos teoremas. La primera es lo que se llama la propiedad lineal. En este caso, partimos de dos funciones integrables en el intervalo AB, tal que la suma, dos funciones integrales en el intervalo AB. Se cumple que la suma de funciones integrables es integral. Y lo otro que me interesa es que la integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Sí? O sea, cuando estamos integrando la suma, podemos sumar las distintas integrales. La segunda me dice que si la función es integrable en el intervalo AB, alfa, cualquier número B, se cumple también que alfa por f es integrable. Y la integral de alfa por f es alfa por la integral entre a y b de f. Esto es lo que se llama la propiedad lineal. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo no demostramos, estas demostraciones no las vamos a hacer. Ya tengo bastante. Pero de vuelta, la propiedad es importante porque la suma de funciones integrables es integrable y cualquier constante no afecta a la integrabilidad. Afecta al valor de la integral, pero no al valor de la integral. Lo otro que me interesa es aditividad de intervalos. Si A es menor que C, menor que B, entonces, si la función f es integrable en el intervalo AB, si solo si la función f es integrable en el intervalo AC y es integrable en el intervalo CB. ¿Sí? En este caso se cumple la integral entre b de f es igual a la integral entre A y C más la integral entre C y B de f. ¿Sí? ¿Por qué esto se llama aditividad de intervalo? Porque sumo los intervalos. En realidad AC y ACB, estamos juntando los intervalos, ¿entiendes? O sea, la idea fundamental es cómo el área se separa en dos. Acá la aditividad de intervalo tiene que ver justamente en que estamos trabajando con esas regresiones. También no vamos a demostrar
Vieron que nosotros para integrales utilizamos esa notación. O sea, nosotros siempre escribimos esto para indicar la integral. ¿Sí? Esto es una notación. ¿Sí? Pero usar esta notación tiene ciertos problemas. Que esos casos los vamos a definir. Y justamente, si yo escribo cuando yo escribo esto, hay un detalle que no está especificado, que es qué relación hay entre A y B. Por eso, si A es mayor que B, la función f va a ser integrable, obviamente, en el intervalo BA. No tiene sentido el intervalo AB cuando B es más chico. O sea que acá la integrabilidad tiene que estar al revés. Pero se define la integral entre B de f como menos la integral entre B y A de f. O sea que si cambiamos el orden de integración, ¿qué le pasa a la integral? Cambia de signo, ¿de acuerdo? En ese caso, la integral cambia de signo. Y el segundo caso que lo contempla es cuando A es igual a B. El segundo caso me dice que, obviamente, si A, la integral entre A y A de f es igual a 0. ¿Y eso por qué? El área. En realidad como que no tengo área, porque al tener punto no tengo intervalo en ese caso. En este caso, es decir, eso está degenerando en un punto. ¿Cómo es que se dice? Por eso, es decir, esta notación tiene esos problemas. Obviamente que cuando nosotros definimos originalmente la integral, acá AB o el intervalo, entonces por eso sabemos que B era más grande que A, pues esas cosas, B no puede hacer A. O sea, en la definición, es decir, ese valor de J es razonable. En estos casos, obviamente, cuando se escribe la integral sola, si no tenemos conocimientos previos, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de detalles. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta este tipo de detalles. Bueno. Sí, vamos, lo que queda, mejor lo vemos después del parcial, puede tener lo que viene ahora es un par de definiciones que están súper colgadas y solo se ven por un motivo. Que nosotros vamos a ver qué tipo de funciones son integrables. Y dentro de esas funciones integrables, las continuas vamos a ver que son todas integrables. Las discontinuas no todas, pero las continuas van a ser todas integrables. Y para poder demostrar eso es que se necesita continuo uniforme. Pero como en realidad queda tan poca clase, no me da tiempo a todo eso, terminamos con esto y seguimos. El teórico después del parcial. Hay